Viene ahora el módulo de inventarios. En este caso ya vamos a hacer el análisis tanto de las entradas como de las salidas y de nuestro inventario en general. Lo primero que nos encontramos es el análisis detallado, en el cual lo primero es que tenemos un listado de todas las entradas o salidas. Podemos consultar cualquiera de las dos de una vez. Estas son las entradas. Yo puedo seleccionar salidas y el sistema me permite visualizar las salidas que tengamos en el periodo de tiempo que estemos observando. Acá podemos observar, por ejemplo, desde marzo hasta marzo, o yo le puedo decir que desde enero hasta marzo. Tengo pues la posibilidad de seleccionar todo el rango de meses. Con cada una de estas operaciones tenemos también la posibilidad, ya sea de ver el documento. Yo le puedo dar clic al botón ver documento. Observen que el sistema me carga el documento en la pantalla. O tengo también la posibilidad de ir al documento. Si yo le digo que vaya, por ejemplo, al documento, el sistema viene, me abre otra pestaña adicional. En ella me carga el registro de transacciones, ya sea de las entradas o de las salidas, y me permite visualizar esa entrada. Inicialmente, pues la tenemos solo en modo de consulta. Este es, por ejemplo, cómo se elaboró el documento inicialmente. Lo mismo podemos hacer con todos los demás documentos que tenemos ahí. ¿Qué opciones nos da esta ventana? Nos da la posibilidad entonces de consultar cualquier mes o rango de meses, cualquier año, cualquiera de los documentos, de ver el documento o cargar e ir al documento. Tenemos la posibilidad de imprimir. Este imprimir es básicamente imprimir un listado con las entradas o con las salidas, dependiendo del documento que se tenga seleccionado. Podemos llevar la información a Excel. Simplemente le damos Excel. Tenemos la posibilidad de seleccionar el rango de meses, el año y el documento, ya sean las entradas o las salidas. Tenemos la posibilidad de seleccionar la variable por la cual nos va a ordenar el sistema la información, ya sea o por centro de costos o por cliente o proveedor, dependiendo de si es entrada o salida, o por el concepto. Como tenemos en este caso dos centros de costos, el sistema nos los trae los dos. Le damos exportar a Excel, el sistema va, nos realiza el proceso de exportación y ya nos da entonces la posibilidad, uno, de enviarlo por email. Simplemente llenamos la información, llenamos el correo, a quienes se lo vamos a enviar y presionamos clic en el botón enviar. El sistema se encarga entonces de realizar el envío de ese correo. Tenemos la posibilidad de descargar el archivo. Esta opción pues nos va a descargar el archivo general de ese documento. Vamos a decirle que no lo abra, por ejemplo, y el sistema va y nos abre simplemente esa información en Excel. Observen que nos trae toda la información general de todas las entradas y nos las trae ya separadas por centros de costos, que fue la variable que elegimos. Acá tenemos las del 1001 o las del 1003. También tenemos la posibilidad, por ejemplo, de enviar por email esta información. Si yo manejo, por ejemplo, dos centros de costos, le puedo enviar a cada uno de los locales la información que estamos observando ahí. Tengo la posibilidad de enviarla por email, llenando simplemente el email. Se llenaría el email acá. Se llenaría el otro email acá. Se marcan las casillas de verificación de los que se van a enviar y simplemente se le da a enviar por email en cualquiera de los dos. Si usted solo se lo va a enviar a uno, pues solo le daría enviar por email a ese. Y también tiene la posibilidad de descargar solo la ventanita con las entradas o con las salidas de ese centro de costos. Yo, por ejemplo, le digo que me descargue solo las del 1003 y el sistema hace el mismo proceso, solo que en este caso únicamente me descargó las entradas o las salidas según el documento en el que esté, pero de ese local o de ese centro de costos, que en este caso para mí es el 1003. Entonces ahí se tienen pues diferentes herramientas y opciones para usted consultar sus entradas o sus salidas de inventario. Adicional tenemos la opción de informes. Yo puedo ingresar por esa opción de informes. Lo mismo, selecciono rango de meses o el mes, el año y el documento, ya sean las entradas o las salidas. Selecciono la variable por la cual deseo organizar la información dentro del informe, ya sea por centro de costos, por cliente o proveedor, por concepto, por producto, por documento. Si yo quiero ver, por ejemplo, las entradas por producto, yo puedo seleccionar acá producto y simplemente le digo imprimir. ¿Qué hace la aplicación? Va y me genera un informe en el cual me muestra las entradas, en este caso ordenadas por producto. Entonces me muestra cada producto y las entradas en las cuales ingresó o salió, pues dependiendo del documento. Si yo no lo quiero por producto, sino que lo quiero, por ejemplo,
por centro de costos, puedo seleccionar centro de costos, le digo imprimir y el sistema me genera el mismo informe, pero en este caso ya ordenado por centro de costos. Ahí están, el centro de costos 1001 o el 1003 con toda la información. Estos informes tenemos la posibilidad de enviarlos por email, es el mismo tratamiento para hacer el envío por email. Tenemos la posibilidad de descargar el archivo, o sea que nos descargaría este PDF, lo podemos hacer por este botón descargar o por este mismo botón descargar el archivo. Si usted lo quiere imprimir, acá tiene el botón imprimir, ya simplemente lo mandaría a la impresora y hay una opción también de reportes de movimiento. ¿Qué reportes tenemos acá? Tenemos por ejemplo el movimiento por centro de costos en un rango de fechas. Yo ingreso por esa opción, le indico el rango de centros de costos, la fecha inicial, la fecha final y simplemente le doy imprimir. El sistema que hace viene y me genera ese informe de movimiento por centro de costos en este caso. Si nosotros tenemos otra variable diferente, por ejemplo por cliente o proveedor, y vamos a la opción de reportes de movimiento de entradas o salidas, entonces el reporte que nos va a generar ya es movimiento de clientes o de proveedores en un rango de fechas. También lo podemos generar, le podemos indicar el rango, en este caso ya no de productos sino de clientes o proveedores dependiendo de si son salidas o de si son entradas, el rango de fechas, imprimir y el sistema nos genera esa información. En este caso ya es movimiento por cliente en las entradas que son las que estamos observando en este momento. Entonces así para cualquiera de las variables que tengamos seleccionadas, como por ejemplo documento, también le podemos decir muéstrenos el reporte de movimiento de entradas o salidas. Entonces tenemos la posibilidad de imprimir las entradas de almacén o las salidas del almacén. Simplemente le damos clic, el rango de fechas, el rango de documentos, lo dejamos así para que nos los cubra todos, le damos imprimir y el sistema en este caso ya nos genera un reporte con las entradas del almacén. Observen que ahí está. Para cada una de las entradas nos genera la información. Esto es básicamente lo que encontramos en la opción de informes. Y por último encontramos la opción de análisis. Dentro de la opción de análisis, entonces encontramos un análisis de las entradas por mes. En este caso, por ejemplo, nos muestra las entradas desde enero hasta marzo. Solo tenemos en este caso entradas en el mes de marzo, el total de las entradas. Lo podemos consultar para cualquier año, para cualquier mes o rango de meses. Lo podemos llevar a Excel y también si deseamos lo podemos imprimir, o sea, imprimir esta consulta. Podemos ver el total de entradas por vendedor. Podemos ver el total de entradas por producto. Entonces observen, acá tenemos el gráfico con las entradas por producto y el análisis de las entradas de cada uno de los productos. Tenemos el total del análisis de las entradas por cliente. Entonces observen que ahí las tenemos, estas son pero específicamente por cliente. Tenemos el total de las entradas por año. Tenemos la consulta de las entradas por documento, entonces usted puede seleccionar el documento que quiera, el vendedor por ejemplo, con el que usted haya trabajado las entradas y puede así ingresar a hacer el análisis de esa información. Tenemos las consultas por vendedor, ya sea detallado o resumido, como estas son las compras de nuestros, pues o son las entradas de nuestros proveedores, pues deberíamos de tenerles entonces un vendedor para poder hacer este tipo de consultas. Tenemos las consultas por producto. Observen, esta es una consulta general de las entradas por producto. Podemos ver la información resumida, la podemos ver específicamente para un producto, para un rango de fechas, la podemos llevar a Excel si deseamos o la podemos también imprimir. Tenemos por último la opción de análisis, la opción de históricos. Esto nos va a mostrar los históricos en este caso de las entradas por producto, del rango de meses que seleccionemos o del rango de años. Nos muestra el histórico mensual. Entonces esto es cómo ha sido el comportamiento de las entradas de los productos desde que comenzamos con la empresa. Nos muestra el histórico anual. En este caso, este histórico anual nos determina, por ejemplo, que el mes con más entradas es el mes de noviembre y tenemos el histórico comparativo. Este nos compara cómo ha sido el flujo de las entradas mes por mes durante todos los meses que hemos tenido de información en la empresa. Entonces nos muestra enero del 2014, enero del 2015, del 2016, del 2017. Ahí va básicamente la información
de todos los meses de todos los años. Lo podemos llevar a Excel, o sea, esta información se puede llevar a Excel y también se puede imprimir. Por último, encontramos las consultas. Esta herramienta de las consultas, ya la habíamos mencionado en videos anteriores, le permite hacer a usted consultas de facturación, le permite hacer consultas de pedidos, de compras, tiene diferentes opciones de inventarios, por ejemplo, consultar los productos, hacer análisis de los inventarios, de entradas, salidas. Tenemos la opción de ir al CRM de ventas o comercial para que el gerente comercial haga el análisis de los vendedores, de lo que están cotizando, el análisis de las cuentas por cobrar, de las cuentas por pagar y algunos informes de contabilidad importantes en el aspecto tributario. Básicamente todas estas son las opciones que encontramos nosotros dentro de esta primera pestaña que se llama detallado.